Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María y estaremos dando este estudio desde aquí, desde el país del Brasil, ciudad Porto Velho, Rondônia. Estaremos con la ayuda de Dios dando el estudio sobre las profecías que están dentro de del simbolismo de la fiesta de Pentecostés. Primero vamos a entender que Dios ha estipulado 3 fiestas al año para todas las gentes, para todas las naciones, y para que vengan y le adoren en esas 3 fiestas, como dice el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 16. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. El mes de Abib quiere decir en nuestro idioma el mes de abril. Eso quiere decir, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Eso quiere decir que en las fiestas que Dios convoca hay que traer la bendición que Dios nos ha dado, hay que traer ofrendas a Dios, hay que traer primicias. Entonces es lo que vamos a entender en este estudio de Pentecostés. Continuamos. Dice: también la fiesta de la siega. Entonces ya vimos la fiesta de los panes sin levadura o Pascua, es la primera fiesta. Dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esa es la segunda fiesta, la fiesta de la siega. Y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, o tabernáculos también, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de las labores del campo. Estas 3 fiestas, Dios convoca al pueblo y dice, y son perpetuas. Esa es una ordenanza de Jehová de los ejércitos. Dice el libro de Levíticos 23, 21. Y convocaréis en este mismo día, y os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Quiere decir que ninguna obra debemos hacer en estos 7 días, y al 8º día se hace el rito en las fiestas. Entonces en 8 días no se debe trabajar, es una semana dedicada a alabar, a glorificar y a agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos tiene dado. La fiesta de Pentecostés tiene 3 nombres, es conocida con varios nombres, como fiesta de la siega también, y como fiesta de las semanas. Eso pueden ustedes leer en sus Biblias en casa, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, que habla de la fiesta de Pentecostés, libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22, que habla de la fiesta de las semanas, y libro de Éxodo 23, 16, que habla de la fiesta de la siega. Más está hablando de la misma fiesta. Bueno, nuestro hermano Ramiro, si ustedes vienen siguiendo la secuencia de estudio, nuestro hermano Ramiro ya nos viene explicando sobre los ritos y ceremonias de esta fiesta. Él ya nos viene hablando aquí sobre de cuándo inicia la fiesta, que es trayendo las primicias el homer de la cebada, y al final de la Pascua. Después de esta ofrenda que se trae de la cebada, se cuentan 50 días y viene la fiesta de Pentecostés. O sea, no se están entendiendo. Los días de Homer es clave para entender cuándo comienza la fiesta de las semanas. Por eso dice, después de la última ofrenda, la ofrenda que se hace después de la fiesta, que es un día domingo, se cuentan de ahí 49 días o 7 semanas, y al día 50 se hace una nueva ofrenda. Veamos esto, dice en el libro de Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16, dice: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, o sea, desde el sábado. O sea, terminó la fiesta en sábado, al día domingo es el día siguiente. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas será. ¿Sigan viendo? O sea que ahorita estamos terminando la fiesta de la Pascua,
o fiesta de panes sin levadura, y se hace la ofrenda, o se hacía en aquel tiempo, porque en aquellos lugares de Palestina salían las espigas, y ya está escrito que esto es una ofrenda perpetua, o sea, ya está señalando que de ahí se va a hacer el conteo para la próxima fiesta. Dice el 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo presente o el nuevo grano a Jehová. Este nuevo grano es el trigo, que es la primera se ofreció la cebada y en la segunda se ofrece el trigo. Entonces esta fiesta de las semanas o Pentecostés, vamos a entrar en la parte en que vamos a hablar de la profecía que encierra esta fiesta, el cumplimiento de esta profecía en la tercera generación en que Dios levantaría al Hijo del Hombre. Entonces, retornamos a esta ofrenda de la cebada, que es muy importante entender que esta ofrenda que se hace después de la fiesta, que se traen estas gavillas de cebada, también se presenta un cordero. Eso nos lo dice en Levíticos 23:12. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Este cordero, hermanos, representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús representado por un cordero. Entonces, y Señor Jesús también, el Espíritu Santo hablando en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Porque vamos a entender, Jesús, Cristo, hablamos de la carne, de ese niño que nació, que se formó carne, más quien habla dentro de él siempre es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos dice en San Juan capítulo 12 versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. Entonces ya estaba dando a entender la muerte que iba a tener, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para mostrar que ese grano iba a morir y al levantarse iba a salir una nueva semilla, un nuevo fruto que era simbolizado como el trigo, las primicias de trigo. Y estas primicias representaban al Hijo del Hombre. Bueno, sigue en el libro de San Juan, capítulo 12, versículos 32, 33 y 34. Dice así, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. 34. Entonces respondiendo las gentes, o sea, las gentes que escuchaban, le dijeron, nosotros hemos oír de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces aquí ya en este texto estaba ya encaminada la profecía para la tercera generación en el cual el Hijo del Hombre iba a ser levantado como primicia de sus nuevos frutos. Entre el conteo de los días de Omer, que es la ofrenda de la cebada, de la primicia, los primeros granos de cebada, que simboliza al pueblo carnal, que decía al pueblo judío, al pueblo de Israel, israelita, que recibió la ley, aquel pueblo carnal, eso representa la cebada. Y al cumplir las 7 semanas, que empieza la fiesta de Pentecostés, que era pues la antesala para recibir la ley de Dios por medio de Moisés. O sea, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos llegaron a los 50 días, al tercer mes, para prepararse para recibir la ley de Dios. Eso ustedes van a leer en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1, y también lean el verso 15, en el cual el mismo Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo que se prepare y se santifique para el tercer día. Ya dando a entender como profecía para la tercera generación. Bueno, entonces en esta fiesta de las semanas estaba la profecía para esa tercera generación, que el mismo Dios le está diciendo a Moisés que se preparen para el tercer día.
Y estas 7 semanas serían la clave para entender las 7 semanas de años en el que ocurre el jubileo. Entonces, en este momento estas 7 semanas de días van a dar la fiesta de Pentecostés. Más cuando vamos a hablar de las 7 semanas de años van a dar el jubileo. Vayan prestando atención, vayan asimilando esto con la ayuda de Dios. Entonces, y el día 50 no era sino su cumplimiento profético para estos días, donde la ofrenda de los granos de trigo, que era la ofrenda que ya traía a los 50 días, era la parábola que dio a entender nuestro Señor Jesucristo para este tiempo levantar al Hijo del Hombre como primicia de los nuevos frutos. ¿Ya? Vamos a analizar esta profecía para ver la relación entre la cuenta de Omer y la profecía de las 7 semanas. Entonces, recapitulando, ya hemos escuchado en San Juan, capítulo 12, versículo 34, cuando el Espíritu Santo habla por la boca del Señor Jesús y dice que conviene que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la gente se pregunta, ¿quién es este Hijo de Hombre? Entonces, este Hijo del Hombre es la primicia, hermanos. Vamos a escuchar el audio de nuestro maestro Ezequiel, audio 18. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Adelante, hermano, con el audio. Entonces, para hacerles entender, les voy a leerles en 15, 20, 1 Corintios. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿a quién se refiere primicias? Ahora queremos saber. Entonces, primicias. Jeremías 2:3 dice, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Primicias de Dios es Israel. Por eso dice acá, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. En este audio que acabamos de escuchar, nuestro maestro nos cita el texto de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ahí está. Primicias. ¿A quién se refiere primicia? Entonces, para entender a quién se está refiriendo la palabra primicia, vamos a leer el texto de Jeremías, capítulo 2, versículo 3, donde nos dice que santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Entonces, primicia es Israel, que está diciendo aquí. Y todavía dice, primicia de los que durmieron es hecho. Quiere decir que Dios en esta tercera generación levantaría a Israel. O sea, a Israel, que tiene como nombre carnal Ezequiel, que es el profeta antiguo. Por eso va a traer al profeta antiguo, el que escribió el libro de Ezequiel, lo va a traer en esta tercera generación. Va a resucitar, le va a dar carne para que sea un hombre de nuevo aquí y él sea el templo, el tabernáculo, para que el Espíritu Santo venga en él y hable por su boca y nuevamente nos enseñe la ley. ¿Sí están entendiendo? Entonces, por eso esta profecía tan maravillosa de estas primicias, que era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Por eso el Señor Jesús decía, y cuando levantares al Hijo del Hombre, entenderéis que yo soy. Quiere decir que nuevamente el Señor Jesús volvería en esta segunda vez, en ese templo, en esa carne, en Ezequiel, para nuevamente juntarnos. Pues dice, donde yo esté, pues los traeré a mí mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso ya en esta profecía dice así, este cumplimiento que está hablando para la segunda venida de Cristo en la tierra de los gentiles, como nos dice en Isaías 43:5, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré.
Y si esta profecía iba a pasar aquí en el occidente. Gracias al Señor ya es cumplido. Bueno, entonces, como en el tiempo antiguo las primeras primicias santas fueron los que creyeron en Él en su primera venida, entonces, ¿quién fueron las primeras primicias? ¿Quién eran las primicias de cebada? El pueblo de Israel antiguo. ¿Sí están consiguiendo asimilar? Este pueblo de Israel antiguo eran las primicias de cebada que fueron ofrecidas ahí al final de la fiesta de la Pascua. Por eso aquí ya en esta profecía nos dicen Romanos 11, 14 y 16. Dice, por si en alguna manera puedan provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios iba a provocar a celos a las primeros, o sea, a sus primicias, en aquel tiempo era Israel carnal. Los que creyeron fueron esas primicias, esos frutos que el Señor tiene guardados. Más dice que todavía es importante traer más, muchos más de ellos que ahora no han creído que Dios ya levantó al Mesías, que lo levantó en el oriente con el Señor Jesús, y en esta tercera generación levanta aquí, de nuevo viene al occidente para juntar a los gentiles. Entonces, el Mesías que ellos tanto están esperando ya está aquí en la tierra, hermanos, y por eso que estamos dando estas profecías, estamos mostrando la ley nuevamente, y vamos a hablar también del derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que pasó en la fiesta de Pentecostés con los apóstoles. Primicias de los nuevos frutos que nos está diciendo aquí, se tenía que dar en el último tiempo cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso dice, provocaría celos. ¿Con quién? Con los gentiles. Dios levantaría de en medio de los gentiles un pueblo también santo para juntarlos con los que han creído de allá del oriente, las primeras gavillas. Vamos a escuchar el audio 18. En visión le mostró a los apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo. Adelante, hermano, con el audio. Ahora vamos a mostrarle quién tenía que resucitar de los muertos en el postrer tiempo. Mateo capítulo 17, verso 9, dice, y como descendieron del monte, nos mandó. El paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de las olivas. Por eso dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús el mismo, diciendo, no digas a nadie la visión. Quiere decir que en visión le mostró a sus apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo. Entonces, no digas a nadie la visión, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Cómo la Escritura declara? Clarito. Entonces, y ahora Él es primicia de los nuevos frutos de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir que estamos siguiendo un tema. Por ejemplo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces ahora, como ha resucitado de los muertos, entonces ahora toda la gente, por eso los israelitas están regenerados según su grande misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Y ahora están regenerados por la resurrección de Jesucristo. Si no resucitaría de los muertos, entonces no estaríamos regenerados.
no estaremos regenerados con la esperanza viva. Como hemos escuchado en este audio que acaba de pasar, nuestro maestro nos explica quién tenía que resucitar de los muertos en el postrer tiempo. Entonces, esta profecía ya la había mostrado el Señor Jesús a sus apóstoles. Escuchemos aquí y veamos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 9, que dice: y como descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces el Señor ya les estaba hablando y les mostró en visión quién era el Hijo del Hombre. Él no dice, y no digas a la visión hasta que yo resucite de los muertos. Él no está diciendo eso. Él ya le está diciendo hasta que el Hijo del Hombre resucite, hablando para un futuro. Por eso dice: y cuando levantares al Hijo del Hombre, ¿vio? Entenderéis que yo soy. Siempre está hablando para un futuro. El Hijo del Hombre se iba a levantar. Vamos aquí. Entonces, el mismo Jesús les dice: no digáis a nadie la visión. Quiere decir que en visión lo mostró a los apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en los últimos tiempos, o sea, en este tiempo en que estamos nosotros ahora y somos privilegiados. Como la escritura declara, entonces, ¿quién tenía que levantarse en los últimos tiempos? El Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre es primicia de los nuevos frutos de Dios. El Hijo del Hombre, Ezequiel. Más adelante es otro estudio, ya hay varios videos más. También lo volveremos a dar con la ayuda de Dios. Entonces, por eso dice aquí en 1 Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en la esperanza viva. Regenerado en la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si están consiguiendo entender, Jesucristo, Dios iba a levantar de los muertos en esta tercera generación. Como venimos explicando, Jesucristo está refiriendo a la carne. Quien hablaba en aquel tiempo en Jesús era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no muere, entonces no era para resucitar el Espíritu Santo. Quien iba a resucitar era a un hombre que ya había fallecido, ya había muerto en aquel tiempo. Y del oriente traeré tu generación. ¿Quién había muerto en aquel tiempo y que Dios había hablado que iba a volver para esta generación? A Ezequiel antiguo, el Ezequiel profeta. Ahí dice en Ezequiel 3:17, dice: y tú, hijo del hombre, serás puesto como atalaya para la casa de Israel. Entonces este Hijo del Hombre, Ezequiel, era el que Dios iba a resucitar en esta tercera generación nuevamente, y él era primicia. ¿Para qué iba a ser primicia? Para traer muchos frutos, porque en él iba a estar el Espíritu Santo, iba a dar a conocer los 10 mandamientos, la ley de Dios, como fue recibido también en el tiempo antiguo, en la fiesta de Pentecostés, los hermanos, para ganar muchas almas, para que se levantase un pueblo espiritual. ¿Ya? Entonces, si no resucitarían, dice el maestro, de los muertos, entonces no estaríamos regenerados, no estarían regenerados con la esperanza viva. Eso quiere decir que al resucitar, al Dios cumplir esta visión que tuvo nuestro Señor Jesús para este tiempo, levantando al Hijo del Hombre, por medio de él viene a hacer que remisión de pecados. Y en esa remisión de pecados, nosotros al creer en la ley, somos lavados, somos regenerados con agua viva. ¿Cuál agua? El Espíritu Santo. Para ser hombres santos, para ser un pueblo santo. Espero me haga entender. Entonces, y ahora, después de estar regenerados, tenemos esa esperanza viva. ¿Esperanza en qué? En la vida eterna, hermanos. Ahora tenemos esperanza en la vida eterna. Ahora era necesario, ahora vamos a volver a la profecía de las 7 semanas para entender este cumplimiento de esta primicia, que es Israel. Era necesario saber que las 7 semanas daban 49 días y que al día siguiente eran 50, que es la cuenta de los días de Homer, o sea, la cuenta
donde se celebra la fiesta de Pentecostés. Se celebraba la nueva ofrenda, el nuevo fruto, la nueva primicia. Cuando el pueblo de Israel en este mes también, en esta fiesta, también recibe la ley de Dios. Me van prestando atención para ir igualando y entendiendo esta profecía. Y en el tiempo de los apóstoles, en esta misma fiesta de la semana de Pentecostés, ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces los apóstoles ya tenían la ley. Ahora completaron ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y esto replica su cumplimiento de las 7 semanas de años para este tiempo, hermanos, en el que el pueblo israelita recibe la ley de Dios y también recibe el derramamiento del Espíritu Santo para pregonar la libertad a toda la tierra. Y los que creyeren serán las primicias de los nuevos frutos, lo que Dios está diciendo ahora, que Israel va a recoger todos estos frutos, trayendo la ley, y al creer en esta ley somos inspirados. Dios nos coloca el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a escuchar el audio 567, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Adelante, hermano, con el audio. Queremos que nos explique Daniel 9:25. Daniel 9:25. Esta pues se entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Esto habla así. Sepa pues se entienda, dice, que desde la salida de la palabra tiene que salir la palabra, digamos, al mundo. Eso se cumplió en el tiempo de Velázquez. Quiere decir que Isaías dice, en el tiempo del presidente Ercinao Velázquez. Y los 10 mandamientos los llevé aún con la Biblia más, no sé quién. Es este año que se dio los 10 mandamientos. Entonces, hasta el Mesías, claro, que van a entender. 567, que el maestro nos dice de la salida de la palabra. Entonces nos dice Daniel 9:25. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Entonces estamos escuchando que la palabra, o sea, la ley, nuevamente saldría. ¿Para qué? Para restaurar y edificar el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso sería a las 7 semanas. Entonces, esas 7 semanas ya está entrando más a la profecía de el tiempo de jubileo. Entonces, esta palabra salió al mundo en esta tercera generación, teniendo en cuenta esta profecía de las 7 semanas, y en esos tiempos de Pentecostés, en que el tiempo recibió el refrigerio, o sea, el Espíritu Santo, también fue en esta fiesta de las semanas. Nosotros vamos a leer en el libro de Levíticos 25, del 8 a 10, donde nosotros vamos a recibir estas 7 semanas en el tiempo de jubileo. Dice así: y contarás 7 semanas de años. Levíticos 25, 8, 9 y 10. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. ¿Sí están viendo? Y contarás 7 semanas de años. Ya no son 7 semanas de días, sino de años. Y dice, y 7 veces 7 años, te da 49 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser la cuenta de 49 años. ¿Vio? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 del día del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Cuando habla
tocar trompeta, hermano, no es coger una trompeta y ponerse a tocar como hicieron en el tiempo antiguo hacían. Eso era literal, era carnal y eso era para ser hecho proféticamente, este tiempo espiritualmente. ¿Cómo es tocar trompeta? Este varón que Dios iba a levantar a los 50 días, en este tiempo de jubileo, él iba a tener que pregonar, hablar. Tocar trompeta es predicar, anunciar que la ley de Dios, para juntarnos a Jesús, hermanos, para llevarnos a nuestro Señor Jesús, aquel que murió en la cruz. Él vino para juntarnos, para todos ser gavillas, ser frutos. ¿Se están entendiendo? Entonces dice el 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Quiere decir, antiguamente cuando era tiempo de jubileo, las gentes perdonaban las deudas y cada uno volvía a su tierra que había vendido, se la devolvían. Bueno, era una felicidad. En este tiempo de jubileo espiritual, en que Dios levanta a Ezequiel, entonces en este tiempo Dios nos libra también, nos perdona, nos renueva, hermanos. ¿Se están viendo? Y nos liberta del pecado para que entremos a un camino de esperanza. O sea, es un camino en que Dios nos está preparando, nos va al Espíritu Santo para que andemos en la ley de Dios y seamos un pueblo santo. Para eso envió a Ezequiel, para eso envió a Israel como primicia al Hijo del Hombre. Entonces, estamos viendo. Entonces, esta palabra salió en el tiempo de jubileo en el cual era necesario pregonar nuevamente la ley de Dios, como nos dice en el libro de Isaías 61, 3 y 4. Ustedes en sus casas leerán este texto para que no se haga muy largo este video. Ahí van a ver que es tiempo de pregonar libertad, de abrir las cárceles. Bueno, entonces nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal nos dice en este audio, que nos estaba hablando de cuando saliera la palabra, dice: esto habla así, sepa pues y entienda, dice, que desde la salida de la palabra, o sea que tiene que salir la palabra al mundo. Eso se cumplió en tiempo de Velasco, quiere decir, eso se cumplió en tiempo del presidente de aquellos días en donde fue levantado el Mesías en esta tercera generación, donde fue levantado Ezequiel en el Perú, y eso fue en el año 1968, en el cual el maestro Ezequiel le llevó a este presidente de aquella época los 10 mandamientos. Le llevó estas 2 tablas que ustedes ven aquí, se las entregó a él. Desde ese momento salió la palabra al mundo y desde ese momento hasta el día de hoy no se ha parado de hablar y de enseñar la palabra de Dios. Y entonces, para que llegue el cumplimiento también de lo que dice aquí en Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, o sea, en las primicias de cebada, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, quiere decir, las primicias de trigo que iba a levantar con el Hijo del Hombre. Entonces, era necesario que se levantase en esta tercera generación, en el occidente, en el ombligo de la tierra, o sea, en el Perú, el Mesías nuevamente. Quiere decir, este varón, este profeta Ezequiel, el que Dios viene, trae su Espíritu Santo, coloca en él para que traiga estas 10 palabras y juntarnos para cuando Jesús venga, encuentre un pueblo apercibido, tanto de los judíos que se han de convertir, que han de creer en el Mesías, porque muchos de ellos no creen, mas han de creer porque los que están escritos en el libro de la vida han de creer. Y dice aquí, se cumple lo que dice en el 26, donde dice aquí: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces, Dios levantó este libertador para juntarnos a todos, hermanos, tanto judíos como gentiles, en un pueblo, para servir a Jehová de los ejércitos, creer en el Mesías y guardar la ley de Dios. Agradezco a todos su comprensión, el acompañarnos. Pedimos que nos ayude a compartir estos videos y que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté en todos sus hogares.
Y hasta aquí mi participación. La paz del Señor sea con todos vosotros. Trabajemos con